dice que ya han vendido más de $1.000 millones del petro. Pero según un reporte reciente de Reuters, un ministro del gabinete involucrado en el proyecto dijo que la tecnología detrás de la moneda todavía está en desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿existe o no existe el petro? Averiguamos. Para eso me conecto con Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica desde Caracas. Como siempre, Asdrúbal, es un gusto tenerte en el programa. Esto fue un reporte que salió en Reuters el 30 de agosto. Nosotros no lo hemos podido corroborar de forma independiente, pero quiero citarlo, porque cita a Ugbel Roa. Él es un ministro del gabinete involucrado en el proyecto, y citándolo a ellos le dice, supuestamente le dijo a Reuters, que todavía no han, todavía la tecnología detrás de la criptomoneda está en desarrollo y que nadie ha dado uso del petro y que no hay los recursos, ni tampoco ningún recurso ha sido recibido. Incluso Reuters dice que fue hasta la agencia de gobierno que se supone que es la que va a regular el petro y que está dentro del Ministerio de Finanzas, y que una señora, una recepcionista, le dijo, mira, todavía no tienen una presencia física. No hemos podido corroborar esto de forma independiente, pero la pregunta que yo te hago, ¿existe o no existe el petro? ¿Cuáles son las evidencias que hay? Sí, buenas noches, Javier. Un saludo para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Mira, tal como lo declaró el vocero gubernamental, no hay ninguna evidencia sobre el tema de existencia de transacciones en petro. No es solamente la declaración del ministro, sino también todos los que son medios especializados en criptomonedas, expertos en criptomonedas, plataformas en esta área, quienes tampoco han podido verificar que se hayan hecho transacciones en petro, de manera tal que el petro como criptomoneda o como criptoactivo sigue siendo un misterio y un gran fracaso, porque efectivamente allí no se han hecho ningún tipo de transacciones. Lo que estamos viendo más bien es una especie de mutación de lo que fue en principio el concepto del petro, de un criptoactivo, una criptomoneda emitida por un gobierno, supuestamente respaldada en oro, a una especie de unidad de cuenta, o más específicamente a un sistema de indexación de precios de bienes y servicios y de salarios. Recordemos que Venezuela vive un agresivo proceso hiperinflacionario y el Ejecutivo ha lanzado recientemente un conjunto de medidas que llama Plan de Recuperación Económica, donde un punto fundamental de este plan es establecer un mecanismo de indexación basados en petros. Ok, espérate, ayúdame a entender, porque yo tengo acá en mis notas que en marzo Maduro dijo que Venezuela había recolectado cerca de $5.000 millones en ofertas de 133 países, incluyendo Rusia, China, Colombia, España, Estados Unidos y México. Después, al final de marzo, había dicho que habían recolectado $3,3 mil millones, lo dijo en televisión. Y después en abril dijo que se vendieron $1.000 millones y que se habían depositado en las reservas del Banco Central y que también se usaron para digamos, comercio en el mercado de divisa. Esto es lo que dijo Maduro. Y ahora, según tú me dices, el petro no hay evidencia de que exista. O sea, ¿cómo compaginar esto entonces para poderlo entender? Bueno, tú sabes que todo registro de criptomoneda de alguna manera queda plasmado, queda en evidencia en diferentes portales que existen para esto, dado el carácter independiente que tienen estos activos novedosos que están entrando en el sistema económico. Y cuando tú revisas transacciones en petros, en fuentes especializadas, no aparece por ningún lado. Cuando incluso ves el movimiento en las reservas internacionales, tampoco observas un incremento importante, cuando lo señaló el presidente, de 1.000 millones con respecto al tema del petro. Más bien las reservas han venido cayendo. El sistema cambiario que existe en Venezuela, el llamado DICOM, opera entre privados. El sector público no le ha dado divisas a los actores privados para liquidar, para traer importación. Entonces, cualquier fuente que tú uses, desde del sector privado venezolano, el sector privado internacional, las reservas internacionales, e
incluso fuentes especializadas con el tema manejo de criptomonedas, no hay nada que muestre que efectivamente hayan habido transacciones en Petro. Por eso es que incluso en ese mismo reportaje de Reuters que cita al ministro Uberroa, los rusos que trabajaron en el diseño del Petro dicen que efectivamente fueron engañados y que es un gran fracaso. Entonces eso muestra un poco que el Petro parece más bien ser una especie de cuento, de un dorado que está mostrando el Ejecutivo Nacional y no efectivamente algo real. Pero entonces, yo estoy un poco en shock, porque nosotros incluso lo cubrimos aquí, lo cubrimos extensivamente, hablamos sobre el tema del Petro, cuestionábamos la política, la analizamos, pero se presentó como un mensaje que daba el presidente de una nación diciendo esto es lo que vamos a hacer con el Petro, independientemente de que se pudiera cuestionar que si la idea era la correcta, que si eso iba a funcionar, pero se presentó como que de hecho se había vendido. Y ahora, según las evidencias, no existe. Entonces, yo estoy tratando de entender por qué entonces anunciar algo que no existe. Es como entonces era vender una idea para ver si funcionaba. Hay una desconexión entre lo que hace el Ejecutivo y lo que están, digamos, abajo ejecutando. O era, vamos a llevar, o sea, ayúdame a entender por qué tú haces un anuncio de algo que según las evidencias en estos momentos no existe. Mira, yo creo que se mezclan varias cosas. Por un lado, hay un evidente elemento propagandístico por parte del gobierno de dar la sensación que está enfrentando la crisis, que no le está afectando, que ellos están de alguna manera intentando relanzar la economía del país y están utilizando un elemento novedoso, muy millennials, como lo son criptomonedas, toda esta onda ahora de moda que es el Bitcoin, y por eso lanzan esta estructura de Petro. Adicionalmente intentaron diseñar una especie de criptomoneda amparada en el Estado venezolano. En el camino, en el propio diseño de esa criptomoneda se encontraron con grandes fallas en lo que es su diseño, en lo que es un factor clave de esto, que es la confianza, y al final eso no se terminó concretando. Hoy el Petro, Xavier, yo te diría que es más bien, insisto, una especie de unidad de cuenta, una especie de mecanismo de indexación de bienes y servicios que va a lanzar en adelante el Ejecutivo Nacional como medida para intentar frenar la hiperinflación, que en mi opinión también tiene grandes elementos para fracasar. Bueno, yo le digo a representantes del ministro de Finanzas, yo sé que hay mucha gente que nos ve en Venezuela y del gobierno. Yo le digo a la gente al Ministerio de Finanzas, le digo a los del Poder Ejecutivo, las puertas están abiertas para venir aquí a hablar sobre esto. Y hago esta invitación en la televisión porque de la misma forma estamos tratando de contactar a PDVSA, a la gente de PDVSA, para hablar sobre el supuesto caso de lavado de dinero, y hemos mandado emails y nos sale error, no podemos ver la página. Lo tengo que hacer a través de la televisión. Ustedes tienen la puerta abierta para poder discutir lo del Petro, discutir lo de PDVSA y discutir otras cosas, para que no digan que no lo estamos invitando. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica desde Caracas, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a